A 4 días de las elecciones recibimos al exdirector de la DGI y también pilar ahora del equipo de campaña del Frente Amplio, Pablo Ferreri. Pablo, buen día. Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo Un andas? placer ¿Bien? estar contigo. ¿Todo Bueno, bien? un gustazo tenerte. Pablo, qué poquito queda. Queda poquito, Sí. estamos llegando a instancias decisivas, ya llegamos todos, me imagino que esto debe ser para todos los partidos, llegamos todos con la lengua afuera, ya maratónicas jornadas recorridas por todo el país, pero también creo que trasciende a los partidos con mucha alegría, pues son épocas festivas para la democracia y está muy bueno que esto ocurra, ¿no? Así que cansado, pero muy contento y esperanzado con el resultado del 26. Y hoy es una noche para mirar la tele, porque casi todos los noticieros intentarán dar su última encuesta de intención de voto hoy para tener mañana las repercusiones en el último día previo a la veda. Me imagino que vas a estar ahí, taca, taca, haciendo zapping, porque si bien no es la elección, es la última foto. Ahora la pregunta no es ¿qué votarías si las elecciones fueran el domingo? Ahora es ¿qué vas a votar el domingo? Es la pregunta de las encuestadoras. Exacto, esa es la pregunta. Yo las voy a estar mirando, pero tengo algo un poco más importante que la política, Sí, que es la religión. Hoy voy a estar mirando a Peñarol. Vas a estar viendo a Peñarol que juega a las 20 horas. Que juega a las 20 horas, así que vamos Pero, a estar un poco haciendo zapping. Un poco ¿no? haciendo zapping. Sí, claro, claro. Desde el estadio mirando las encuestas. Ah, claro, pues vas a estar en el estadio, aparte. Pero, por supuesto. Por supuesto. Bueno, ¿cómo la ves? A ver, el panorama parece ya definido, por más que los referentes de la izquierda se empeñan en decir tengo la ilusión de ganar este domingo. Pero la segunda vuelta parece casi asegurada, ¿no es así? Bueno, vamos a ver. La encuesta de hoy, o Sí. las encuestas de hoy son importantes, la más importante de todas es la del propio 26. Vamos ahí a ver qué ocurre. Yo creo que es un escenario muy competitivo, donde pueden pasar varios escenarios, se pueden dar fluctuando apenas 2 o 3 puntos para un lado o para el otro. Pero bueno, ya sea que gane en primera vuelta el Frente Amplio o que esto ocurra en noviembre, creo que el tono finalmente tiene que ser el mismo, el de apertura, el de diálogo. Acá está claro que básicamente hay dos bloques bastante grandes y mal haría el país si uno no escucha al otro, si no conversa con el otro. Me parece que más allá de un triunfo en primera vuelta o en segunda, los caminos de diálogos tienen que ser abiertos en una campaña que además yo creo que para lo que es la historia de las campañas en Uruguay ha sido bastante de guante blanco en general, más allá de algunos episodios puntuales. Y creo que eso colabora a que después los uruguayos encontremos los caminos de diálogo necesarios, ¿no? Hace un rato le preguntaba acá mismo a Gustavo Penades con qué cifra piensan ellos que llegan bien parados para el balotaje. Y él me decía, bueno, si llegamos a un 34% este domingo, estamos muy bien pensando en la segunda vuelta. A ver, imaginándonos que hay supongamos que hay un balotaje asegurado, ¿con qué número dormís tranquilo el domingo de noche? ¿45%? Yo, la verdad, no me gusta hacer futurología de ese tipo. Pero sabés de número. Me imagino que en la interna están haciendo números. Sí, pero yo creo que hay que esperar a que ocurra la realidad. No me gusta hacerme 50 escenarios que después... Vamos a confiar en la gente, que la gente vote, que la gente decida. Y en función de eso se verán los caminos a seguir. Yo creo que el Frente Amplio igual tiene un piso de intención de voto muy alto. Para haber estado 10 años en el gobierno, tener un piso de 41, 42, que cuando uno además le proyecta indeciso se va a 44, 45 por lo menos, habla de un respaldo popular muy importante, ¿no? Por lo tanto, yo estoy confiado de que el Frente Amplio tiene posibilidades de obtener mayorías parlamentarias. ¿Tienen posibilidades, sí, todavía? Yo creo que las tiene, más allá de ganar en primera vuelta o en segunda. En la elección pasada el Frente Amplio ganó en segunda vuelta con mayorías parlamentarias. Pero creo que puede pasar. En la elección pasada Mujica logró más del 49%. Ya prácticamente la ganó en primera vuelta. Quedaba... No, tuvo 48 con algo. O 48 con algo, pero casi 49. Pero te voy a decir una cosa. Quedó un pasito. El candidato del Partido Nacional, la calle Pou, con la efervescencia que se ha generado con la campaña de marketing y demás, hoy tiene menos intención de voto que la que tenía a este mismo momento su padre en la elección anterior. Hay que mirar las encuestas. Sí. Tiene menos intención de voto que la que tenía su padre a pocos días de las elecciones. Así que, por eso digo, todo puede pasar. Las encuestas yo creo que hacen un trabajo serio y profesional, pero esta elección en particular hace un poco más difícil todo de medir por esos márgenes tan estrechos. Así que vamos a ver el 26 qué pasa. El 27 de octubre, además, es mi cumpleaños. Espero festejar el triunfo del Frente Amplio. Así uno supone que
para esa segunda vuelta el Frente va a tener que salir a seducir a más gente de la que sedujo en 2009. En 2009 hubo que seducir a muy poquitos, porque como decíamos recién, Mujica quedó a un paso. ¿Cómo hacen para ganarse a colorados que estén ahí dudando, para ganarse a los independientes, que capaz que votan 3,8, no sé, o 3,5? ¿Cómo van a hacer? Sí, yo creo que hay 2 o 3 líneas que son las más importantes. La primera son las credenciales obtenidas por lo hecho en el pasado para poder hablar del futuro. Es decir, el Frente Amplio tiene una propuesta programática muy fuerte. Creo yo que tenemos de lejos el mejor candidato, con experiencia, probado en las difíciles. Mariano, hay que haber gobernado Uruguay en el 2005 después del desastre en el cual estaba Uruguay. Hay que haber gobernado. Pero se puede hacer otra lectura, y es que en los últimos años del Partido Colorado se hizo algo como para dejar el país ya en una levantada. Teníamos 17% de desempleo que iba al doble en mujeres y niños, 40% de pobreza, 6% de indigencia, ollas populares, miles de uruguayos que emigraban. Uruguay estaba postrado. Estaba postrado, pero con la economía empezando a crecer. Había empezado a crecer en el último trimestre del 2003. Igual, la base social, el tejido social, la desinversión de las empresas públicas, el entramado productivo de Uruguay estaba realmente en una situación muy, muy delicada. Sí. Todo eso hubo que reconstruirlo. Y el artífice del gobierno que hizo esas cosas fue Tabaré Vázquez. Por lo tanto, volviendo, porque más que nada para hablar de futuro, tenemos un candidato que tiene credenciales que nos dan certeza, confiabilidad, seguridad en el rumbo claro que va a seguir el país. Por el otro lado, nosotros vemos propuestas que se han ido tirando, que muchas veces parecen inconsistentes o con poca solvencia técnica. Sobre todo me refiero a lo que yo he visto del lado de economía, o cuando vemos a asesores decir que Uruguay antes del 2004 estaba muy bien, o que el plan Ceibal genera idiotas informáticos. Es decir, vemos ahí una situación que por lo menos no da certezas. Por otro lado, también es claro que el Partido Nacional y el Partido Colorado tendrán que hacer una coalición. Esa coalición estará encabezada por los sectores más conservadores de estos partidos, es decir, por Lacalle y Bordaberry, y ahí hay un espacio de votantes o de ciudadanos con sensibilidades wilsonistas y vallistas que yo no sé si la opción más clara es votar una dupla a Lacalle-Bordaberry. Por lo tanto, un candidato con certezas y por el otro lado un proyecto tan conservador son las cosas que van a estar arriba de la mesa. ¿A vos te parece que Luis Lacalle Pou es igual de conservador que su padre o que las viejas estructuras herreristas? Sí. Y te digo por qué. Porque él se ha despegado de eso. Hay que soplar bien fuerte para disipar los humos del marketing. Cuando soplamos fuerte y eso desaparece, vemos las propuestas reales. Cuando yo escucho a un candidato decir que hay que suspender, por ejemplo, las excavaciones para buscar restos de desaparecidos porque ya está... Después dijo que había sido un error eso. Fue un gravísimo error, pero demuestra lo que piensa. Cuando vemos a un asesor decir que el plan Ceibal genera idiotas informáticos, a mí me parece muy grave. Cuando vemos a sus principales asesores económicos decir que como estaba el Uruguay en el 2004 con la situación que describí anteriormente, estaba muy bien, me parece un problema. Cuando vemos a un equipo económico que habla con una visión reduccionista y tecnocrática de la economía, es decir, preocupado por un número o por otro, pero no vemos hablar de un rumbo estratégico, de un proyecto nacional de desarrollo, bueno, son las mismas características que tuvieron los gobiernos de coalición blanca y colorada en la década de los 90, que tuvieron el resultado que tuvieron en los años 2000, 2001 y 2002, porque hubo condicionantes externas, pero lo hecho y las políticas públicas hechas durante esos años, vaya que fueron importantes a la hora de ese desenlace fatal. Se complicó un poco la campaña para el Frente Amplio después del balotaje, después de las internas, cuando hubo unas encuestas ahí un poco críticas, sobre todo aquella de equipos que le daba un 39%, y me acuerdo que Lucía Topolansky dijo el susto despertó al mamado. Ahí parecía que el Frente se recomponía y despegaba, se recompuso porque detuvo la caída. Pero ¿por qué no logró mejorar y llegamos a la primera vuelta con un panorama impredecible? ¿Qué pasó? Bueno, pero mira, tomando esa encuesta de equipos, quizás hubo alguna fase de la campaña que generó algún problema que terminó en ese 39%, pero si tomamos las mismas encuestas de equipos, que fue quien dio este porcentaje, a la siguiente ya dio 40 y a la siguiente dio 41.
Y además esa encuesta tiene, si yo no recuerdo mal, un 9 o 10% de indecisos, de los cuales el Frente Amplio va a captar un número importante. De vuelta, estamos en el entorno de los 45 puntos cuando proyecta indecisos. ¿Vos esperás que esta noche siga mostrando un crecimiento esa gráfica? Esperemos que sí. Nosotros lo palpamos en la gente, lo palpamos, obviamente las sensaciones individuales es difícil traspolarlas a una encuesta que tiene datos generales. Pero, Mariano, he visto los actos en el interior, lo que fue el acto en Salto, en Paysandú, en Colonia, ayer en San José, ¿Pero te parece en Tacuarembó? Que se puede medir en un acto? Porque los blancos pueden decir lo mismo. No sabés lo que fue el acto en Soriano, no sabés lo que fue el acto en Maldonado. Pero cuando vos lo comparás con lo que fueron los actos en campañas anteriores, realmente, en varios lugares el Frente Amplio está haciendo los actos más grandes de su historia, sobre todo en el interior. Y hay que tenerlo en cuenta eso, ¿no? Yo veo un fervor creciente, una alegría que se ha ido contagiando. Si eso después se traduce o no en los puntos de una encuesta, habrá que verlo. Pero yo siento que ese camino de crecimiento del Frente Amplio ha venido ocurriendo y no veo ningún motivo para que pare, sino al contrario, para que tome todavía más fuerza, ¿no? ¿Cómo imaginás al Frente Amplio gobernando sin mayorías parlamentarias? Me parece absolutamente posible. El Frente Amplio es una coalición de varios sectores, por lo cual tiene íncito en su cultura más profunda, más histórica, el diálogo, los acuerdos, el llegar a acuerdos y generar síntesis. Por lo tanto, no veo ningún problema en que podamos hacerlo para afuera. De hecho, contamos con un candidato que cuando fue electo presidente de la República, en ese caos que yo te decía que estaba el país, lo primero que hizo fue ir a recorrer las sedes partidarias de todos los partidos políticos. Por lo tanto, la voluntad de diálogo está, por nuestra propia cultura interna, pero también por un candidato que se ha caracterizado por tener este tipo de gestos. Esperemos que despejemos el resultado. Va a haber un partido de gobierno y una oposición, sea quien sea. Esperemos que tanto el gobierno como la oposición estén a la altura de las circunstancias para que el país pueda encontrar esos caminos de entendimiento. Y Tabaré lo ha dicho, hay propuestas que son más que estudiables porque pueden ir en una buena línea. El diálogo tiene que estar arriba de la mesa y de parte del Frente Amplio va a estar. Te propongo repasar un spot que salió en las últimas semanas en el que la fórmula del Frente Amplio aparece con integrantes de ese equipo económico, ¿no? Realzan la figura de los que integran ese equipo económico. Vamos a verlo. Hablemos en serio. Hablemos de elegir un presidente y un rumbo económico. Porque es mucho lo que está en juego y en esta materia no se puede improvisar. Para algunos, cuando la economía anda bien es por milagro. Son los mismos que cuando la economía anda mal tienen como única receta un ajuste fiscal. Medida que, como siempre, perjudica a los que trabajan, a los que emprenden, a los que generan empleo. Cuando nosotros elegimos un equipo económico, estamos eligiendo conductores de la economía. Personas que han demostrado, en tiempos de bonanza y también de adversidad, que pueden llevar al país a un nivel de desarrollo que nunca antes conocimos. ¿Vas a poner en riesgo todo lo que lograste en estos años? Uruguay no se detiene. Vota Frente Amplio. Ahí estás entonces con Tabaré Vázquez, con Raúl Sendic y bueno, Danilo Astor y Álvaro García. Y está claro que el Frente te puso ahí para mostrar una renovación también, ¿no? Sos el único sub-40, tenés 38 vos, ¿no? 38 años, 38 años. ¿Cómo fue incorporarse a ese equipo de gente muy experiente? La verdad que para mí es un aprendizaje diario. Esto es una suerte de universidad política, ¿no? Poder estar cerca de gente con tanta experiencia y con tanta inteligencia. Pero ya fuiste director de la DGI, ¿no? Bueno, por eso ya había hecho el liceo, ¿no? Ahora estamos haciendo la universidad. Un liceo exigente. Un liceo exigente, pero poder estar cerca de Tabaré, de Mónica Xavier, de Raúl, y de tantos compañeros del equipo que tienen varias batallas arriba del lomo, para mí es una experiencia increíble, pero también con un equipo de gente joven, como por ejemplo Juan Andrés Roballo, que también se ha incorporado, con Alvarito García, es decir, con muchos compañeros se ha generado un grupo de trabajo que yo agradezco enormemente la posibilidad de integrarlo en la campaña, pero lo que más me entusiasma es que ese equipo que tiene piezas muy experientes, pero también piezas
que implican renovación y todas con un fuerte compromiso y una gran calidad técnica, yo no tengo ninguna duda que va a ser un excelente equipo de gobierno. Uruguay puede en el próximo periodo llegar a un estadio de desarrollo que nunca antes conoció. Y este equipo yo creo que asegura ese tránsito a poder lograr eso, ¿no? ¿Cómo viste las últimas incursiones de Mujica, sobre todo en esa entrevista de ayer? ¿No te parece que en este momento fue imprudente el presidente al marcar esas diferencias con Vázquez? Yo creo, Pepe es Pepe, con su idiosincrasia. Y creo que es uno de los líderes más populares del país, el líder quizás más popular del país, y es mucho más lo que le aporta a la campaña y al Frente Amplio que lo que no le aporta. Por lo tanto, yo quiero, como decía él en su campaña, me acuerdo en un blog que tenía, Pepe tal cual es, Pepe es Pepe y la gente, no solo en Uruguay, sino en el mundo, lo valora enormemente. Yo le tengo un enorme respeto por su estatura política, pero además un enorme cariño personal. Por lo tanto, aporta mucho más de lo que no aporta. Pero a 5 días de las elecciones salir a decir Vázquez está equivocado en esto o Vázquez está desinformado en esto otro, como que más que aportar, no digo que le quite posibilidades, pero sí le descuenta puntos al frente, o sea, le molesta al Frente Amplio en la recta final. Bueno, vamos a ver, si descuenta o no descuenta no se sabrá, pero reitero, es la autenticidad de un presidente tal cual es. Pepe es Pepe y reitero, desde el enorme respeto y cariño, es una figura que todavía tiene mucho para aportarle al Frente Amplio y al país. Y en esa entrevista que le hace Búsqueda a Vázquez, en la pregunta del periodista está incluida la afirmación, ¿no? De que, a ver, en un eventual gobierno suyo, Vázquez, ¿habrá 2 equipos económicos, o uno formal y otro en la sombra, o el comando de la economía va a ser solo un equipo? Vázquez podía haber dicho, no, a mí no me consta que en este gobierno haya 2 equipos económicos, o decir lo que dijo, no, en mi gobierno habrá solo un equipo económico. Es como que al callar otorgó, la dejó pasar. Sí, pero yo ahí, Mariano, me centraría, y creo que fue la respuesta de Tabaré, sí. Fue en esa línea, fue de contestar sobre el futuro. Y sobre el futuro, nosotros ofrecemos al país un candidato probado, que da certezas y seguridad, que tiene claro el rumbo estratégico que debe seguir el Uruguay, y dejó absolutamente claro que en caso de que la ciudadanía lo elija, su ministro de Economía será Danilo Astori, manteniendo la orientación económica. No tiene que ver con un número o el otro, sino un rumbo estratégico. Y que va a ser él, Astori, el que dirija la economía. El quien dirija la economía. Entonces, me parece que eso fundamentalmente lo que nos da a los uruguayos es una enorme seguridad, nos da muchísimas certezas de que el rumbo económico que en estos 10 años le ha traído tantos beneficios a todos los uruguayos. Uruguay hoy es otro Uruguay, de la postración del 2004 a la plataforma de desarrollo que tenemos hoy, es otro país. Eso fue construido con una orientación económica que en el gobierno de Tabaré se va a mantener, y tanto Tabaré al frente del Poder Ejecutivo como Danilo en el Ministerio de Economía son la carta de seguridad mayor que podemos tener los uruguayos para llegar a ese estadio de desarrollo, a esa prosperidad compartida, a tener cada vez mayores niveles de prosperidad, pero que la misma sea repartida entre todos los integrantes de la sociedad. Los enfoques reduccionistas y tecnocráticos, que terminan siendo miopes e incompletos, no son el sesgo distintivo del Frente Amplio. Hablamos hace un rato con Federico Comesaña, el editor de Economía y Finanzas de acá, que claro, no se picó mucho el debate económico en esta campaña, porque en las ideas básicas, en el rumbo económico, frente amplistas, blancos, colorados e independientes, confluyen, no tienen grandes diferencias. Por más que Astori acá dijo, ahí estoy absolutamente en desacuerdo contigo y con Federico. Astori dijo acá también que el programa es diametralmente opuesto. Es diametralmente opuesto. Y te voy a decir por qué, en breve, o por lo menos algunos titulares. La política económica se compone de varias cosas. Blancos y colorados están diciendo que en algunas cosas va a haber una continuidad. Bueno, no es lo que hicieron cuando gobernaron, ni de cerca, ni de cerca. Te pongo 2 o 3 ejemplos. Sí. La regulación del sistema financiero, absolutamente diferente. La política fiscal, que se compone de la política de ingresos y de gastos. La política de ingresos del Estado cambió radicalmente. Nosotros eliminamos 14 impuestos, sacamos los más injustos, bajamos el IVA y pusimos el impuesto a la renta de las personas físicas, incorporando la progresividad a nuestro sistema tributario. A tal punto es diametralmente opuesto que están proponiendo eliminar impuestos que dotan de progresividad al sistema. Por otro lado, la política del gasto público.
es absolutamente diferente. Nosotros focalizamos el gasto público en lo social y lo focalizamos en aquellos que más necesitaban, porque sacó del pozo a un montón de gente, pero además al incorporarlos al circuito de la economía, generaron un dinamismo del mercado interno que no solo benefició a los más necesitados, sino que benefició al conjunto de la sociedad. Por lo tanto en el sistema financiero, en la política cambiaria, la política de la deuda pública, creamos una oficina para manejar la deuda pública. Pasamos de tener la segunda deuda pública más alta del mundo en función del PIB a tener una situación totalmente controlada. Reformas estructurales que se fueron haciendo, como por ejemplo la ley de inclusión financiera. Es decir, la política económica es absolutamente diferente, pero más allá de los instrumentos, Mariano, la diferencia sustancial está en el rol que tiene que jugar la economía en una sociedad. Nosotros no tenemos una visión tecnocrática o reduccionista, no es el fin último el número del déficit fiscal. Es importante, hay que tener la casa en orden. Las experiencias internacionales muestran que ningún proyecto progresista al servicio de la gente prosperó en el desorden. Por lo tanto, los equilibrios macroeconómicos son fundamentales, pero no son un fin en sí mismo. No puede ser el objetivo de una política económica el 3,3 o el 2,2 del déficit fiscal. Ese es un número que tenemos que considerar y atender, pero no es el fin último de la economía. La economía tiene que estar al servicio de un proyecto nacional de desarrollo. ¿Y qué pensás Desarrollo entendido como crecimiento con equidad. Y por lo tanto, entonces, la economía tiene que estar al servicio de ese proyecto, dando estabilidad macroeconómica, potenciando las inversiones, colaborando para la construcción de capacidades físicas y humanas, colaborando para la incorporación de innovación, ciencia y tecnología para mejorar la productividad, colaborando en una política de inserción internacional que colabore con la apertura de mercados. Es decir, hay que abrir la mira. Esto se trata de la política en su más profundo y elevado concepto, es decir, tener en cuenta los objetivos a los cuales queremos llegar, qué queremos transformar de la sociedad e ir generando las herramientas para influir en el comportamiento y en el esfuerzo de la gente en ese sentido. Eso es hacer política. No puede ser el objetivo final 2,2 de déficit. Una visión perimida en el mundo y en Uruguay espero que también. ¿Y qué opinas de la propuesta de Pedro Bordaberry, que ha explicado cómo va a hacer para llevar ese déficit fiscal que supera el 3% a cero? Ha explicado, saco de acá y llego a cero. A mí lo escuché, de hecho en un debate que tuvimos yo dije que era una propuesta digna de David Copperfield, y él después dijo que no tenía varita y explicó estas cosas, todo en un buen sentido del humor. Yo no comparto esa visión, primero porque propone cosas que a mí no me parecen del todo correctas. Por ejemplo, decir que para solucionar temas de déficit vamos a dejar de invertir en las empresas públicas, a mí me parece una situación preocupante. La desinversión que durante la década de los 80 y los 90 tuvieron las empresas públicas, la pusieron en una situación al borde de la desaparición. ¿Quién no recuerda el Uruguay de los apagones? Producto de desinversiones en el área energética enorme. Hoy por hoy Uruguay tiene una matriz energética diversificada, un plan de energía de mediano y largo plazo, con un porcentaje de energías renovables muy fuerte, quizá el más alto de América Latina. Bueno, eso requiere inversiones. Dejar las empresas públicas sin inversiones me parece un error. Pero hay otros ejemplos de cosas que yo considero, por lo menos no en el sentido correcto. Uruguay tiene una parte de su déficit explicado claramente en lo que es el mantenimiento de reservas internacionales en volúmenes importantes. Estamos entre 17 y 18 mil millones de reservas. Argentina tiene un volumen similar y es un país 15 veces más grande. Eso nos da una solidez, una previsibilidad, una certeza sobre de cómo va a encarar Uruguay el futuro si hay problemas en el contexto internacional muy importantes. Pero eso tiene un costo, porque mantener las reservas tiene un costo fiscal importante. Bordaberry, lo hemos escuchado y en algún debate lo ha dicho alguno de sus asesores, dice, vendamos parte de las reservas. Vendamos 4.000 millones de dólares, 3.000 millones de dólares de reservas y por lo tanto ahí los intereses que dejamos de pagar van a disminuir, etcétera, etcétera. Bueno, preguntale, Mariano, a cualquier actor de plaza económica lo que pasaría si tiramos al mercado de golpe 3.000 millones de dólares. Por decirlo de una expresión poco académica, hacemos pomada al valor del dólar. ¿Sí? Eso generaría problemas
y muy fuertes en la economía uruguaya. Por lo tanto, me parece un error técnico importante de quien se lo sugiere y me parecería una medida nefasta para la economía uruguaya. Por lo tanto, no me parece, sí podemos hablar... ¿Pero no te parece preocupante la cifra de déficit hoy? Yo creo que es una cifra absolutamente manejable. ¿Por qué digo esto? Porque hay que tener en cuenta el 3,3 de déficit, pero también, por ejemplo, lo que son las reservas que tiene el país. ¿Cuál es el perfil de deuda? Uruguay tiene vencimientos bastante chatos en los próximos años, es decir, tiene una deuda manejable que mejoró en función a lo que es el PIB, pero sobre todo en el horizonte de pagos. El 60% de esa deuda está en moneda nacional. Es decir, cuando miramos todos los números en su conjunto, nos muestran un escenario macroeconómico de mucha solidez. Hemos ido solucionando vulnerabilidades de la economía y esto nos permite mirar el futuro con optimismo. ¿Esto implica que el déficit no haya que controlarlo? De ninguna manera. El Frente Amplio tiene una propuesta seria que pretende controlar ese déficit e ir moderándolo en el correr del tiempo. Pero producto de que hay cosas que se podrán ir manejando diferente. Por ejemplo, hubo que generar niveles muy fuertes de inversiones en empresas públicas en algunas áreas porque había que ponerlas a tono con la realidad, producto de esa desinversión enorme. Hoy estamos en otra época, capaz que en algún caso se puede ir manejando de manera diferente eso. Tenemos previsto un horizonte de crecimiento de nuestra economía, también de continuar con un muy buen desempeño de los organismos fiscalizadores para que, sin poner nuevos impuestos, podamos continuar disminuyendo la evasión, tanto en lo que es la seguridad social como es en el pago de impuestos, e ir generando ahí recursos genuinos. Es decir, hay varias herramientas para poder ir construyendo esa solidez fiscal, para mantener esa solidez fiscal que ya está construida, y tenemos credenciales para hablar de ello. En estos 10 años la economía uruguaya se ha caracterizado por su prolijidad, y así va a continuar siendo. Ahora, volviendo al tema justamente de las discusiones económicas en la campaña, que no han sido calientes, yo te digo, vos te preocupás por marcar diferencias entre el Frente Amplio y la oposición en el pasado, ¿no? Y recordás todo lo que hizo el Frente en materia económica, pero me parece que fue inteligente de parte de la calle Pou el camino ese por la positiva, decir, bueno, todo lo que se hizo bien se mantiene, y solamente vamos a mejorar lo que no está bien. Entonces eso hizo que no se picara el debate económico. Sí, también. pero ¿sabes por qué? También porque el eslogan es eso, un eslogan. Porque cuando vamos a la práctica también. Cuando vamos al área económica, por ejemplo, las propuestas son radicalmente diferentes. Y en algunos casos de una gran inconsistencia. Que a mí me hubiera encantado poder decírselo a Arbeleche, pero bueno, en debates que estaban pautados ella finalmente no fue. ¿Por qué digo que son diferentes? El Partido Nacional parte de la premisa de que hay una situación fiscal muy complicada, ¿no? Lo han dicho en diversos lugares. Pero a la vez de que hay una situación fiscal complicada, proponen aumentar gastos de manera muy importante, Mariano, y bajar impuestos, a la vez que reducen el déficit. Yo no sé realmente cómo se hace para aumentar gastos, bajar impuestos y reducir el déficit fiscal todo al mismo tiempo. A mí me parece eso de una gran inconsistencia que lo único que genera es falta de certezas en la economía, y esto es un valor fundamental para los agentes económicos. Por ejemplo, hablar de que está complicado el déficit y renglón seguido proponer eliminar el IAS, que son como 230 millones de dólares, o proponer aumentar el mínimo no imponible del IRPF, que son decenas de millones de dólares en algunas propuestas, o proponer sacarle el IMESI al gasoil, algún impuesto al gasoil, y por otro lado plantear planes de asentamiento cero, aumentar las asignaciones familiares, etcétera, etcétera. Ese globo genera un descalce de aproximadamente 1.000 millones de dólares. Bueno, eso no es lo que propone el Frente Amplio, no es lo mismo lo que hemos hecho cuando gobernamos unos y otros, y no es lo mismo lo que proponemos para adelante. Creemos humildemente que el Frente Amplio ofrece certezas, seguridades en materia económica, porque mantiene sobre todo esa mirada estratégica de rumbo en el país. ¿Y por qué el Frente insiste en la idea de que los consejos de salarios corren riesgo, el plan Ceibal también y otras cosas también, cuando la calle Pou ya dijo que eso lo va a mantener? Su principal asesora, o una de sus principales asesoras en materia de educación, dice que genera idiotas informáticos. Uno de sus principales asesores económicos dice que el Uruguay antes del 2004 estaba muy bien. Entonces, ¿pero a quién le creemos? ¿Al asesor o al candidato? Bueno, pero entonces, a ver,
justamente, con todo respeto, hasta Arbeleche se distanció. Un candidato que está peleado con sus asesores más importantes o que dicen cosas totalmente diametralmente opuestas, a mí me genera una gran desconfianza. El candidato va para allá y los asesores van para allá. Realmente me parece algo complicado. Y 5 años de nuestra vida es mucho tiempo. Mucho tiempo. Luis Eduardo González dijo acá que la postura por la positiva de la calle Pou fue tan acertada en materia de campaña que hoy Vázquez está por la positiva, sin utilizar el eslogan, pero actúa por la positiva. Comentarios de comentaristas yo no puedo entrar. ¿Te parece que Tabaré Vázquez adoptó ese camino también de no ir a confrontar, de no ir a criticar tanto? Yo te ponía el ejemplo de la actitud de Tabaré Vázquez en el año 2004-2005, cuando ganó las elecciones y antes de asumir, de recorrer la sede de todos los partidos políticos. Entonces, la actitud de Vázquez de diálogo y de respeto hacia los demás es un signo característico de su vida política. No es algo que se haya generado a partir del eslogan de una campaña electoral de otro partido. Esta actitud de respeto es característica de Tabaré. También puede pasar que la gente hoy está reclamando eso y si alguno de los dos se sale de este camino previo a la segunda vuelta, corre riesgo, ¿no? Sí, pero de vuelta, los eslóganes son. A mí no me parece muy por la positiva, por ejemplo, las declaraciones de estos últimos días, criticando a Carámbula, criticando a Lorenzo, a Caloia. No ha faltado nadie en pasar por el rasero. Eso de positivo tiene poquito. ¿Por qué decidió el Frente no es todo el Frente, pero el sector de Lorenzo, por qué se decidió que Fernando Lorenzo encabece una lista de diputados y tenga tanta exposición cuando fue procesado? Porque yo creo que el episodio de Pluna tiene varias aristas. Algunas se han ido viendo incluso en el correr de la campaña, por ejemplo, con la revocación de los procesamientos tanto del escribano Seitún como de Fernando Caloia. Nosotros creemos en la honestidad, en la integridad de Fernando Lorenzo, quien ha sido además un excelente ministro de Economía, que ha puesto todo al servicio del país, en algunos casos incluso poniendo en riesgo aspectos personales. Y eso vale en política. Yo creo que gobernar es arriesgar, es tomar decisiones. Gobernantes que floten como un corcho no es lo que precisa el Uruguay. Por lo tanto, creo que es un compañero muy valioso y que se merecía estar al frente de esta lista. Pero además, me parece que también tiene que ver con una cuestión de Fernando, de humildad. Es decir, acá el que tiene que juzgar su vida política no es ni Lorenzo diciendo que es un fenómeno, ni Ferreri diciendo que es un buen compañero. Quien tiene que juzgar el valor político de Lorenzo es la gente. Y va a ser la gente el 26 de octubre que diga, Lorenzo, ¿estamos contigo o no estamos contigo? Me parece un acto de valentía al final decir, bueno, que me juzgue la gente. Y eso me parece que en política, Mariano, hay que valorarlo. ¿Cómo te imaginas la semana que viene? Bueno, arranco el 27 de octubre, que es mi cumpleaños, festejando. Tu cumpleaños el lunes. Sí. Y bueno, veremos después qué nos va deparando la semana. Pero todo se perfila para que tengas un mes más de trabajo. Y bueno, la militancia política no para. Trabajo a ver igual, porque si tenemos balotaje, estaremos trabajando en la campaña. Claro, yo me refería y si ganamos el 26 de octubre, como esta Barea, además de perfeccionista y de trabajador, el 27 de octubre va a estar ya preparando su gobierno. Así que vamos a tener que estar trabajando a full en cualquier escenario. Gracias por visitarnos, Pablo. Sí, un placer enorme. Que pases bien,